parte de todo el mundo. Me presento, mi nombre es José Salum, soy de Chile, doctor en educación y primero que nada debo estar orgulloso de que me hayan invitado a este tan magno evento, el Congreso Humanidad 2022. Agradecerle al doctor Franklin Salas y a la comisión por haberme invitado, primero que nada. En segundo lugar, bueno, yo voy a hacer una ponencia o una conferencia hablada y ustedes van a ir después viendo el acompañamiento visual de algunas diapos que van a ir apoyando lo que yo voy a ir conversando con ustedes. Hoy día quiero compartir con ustedes un tema que creo que está muy atingente, yo creo que no solamente a mi país, hago referencia a Chile, por supuesto, por no faltar respeto a otros países, pero yo creo que se van a sentir muy identificados cuando hablemos de las políticas públicas. La pregunta es, ¿políticas públicas o programas de gobierno? ¿Y esto es solo un aporte a la inclusión en Chile? Y diría inclusión en general del mundo. Dada la importancia de las políticas públicas para la transformación social de cada gobierno, el gobierno de turno, el documento explica, o bien la ponencia explica por qué y bajo qué circunstancias estas constituyen un factor decisivo para promover o inhibir la transformación social. Una política es un comportamiento propositivo, intencional, planeado, no simplemente reactivo o casual, sino que se piensa antes de actuar, antes de hacerlas, antes de proponerlas. Se pone en movimiento con la decisión de alcanzar ciertos objetivos a través de ciertos medios. Es una acción con sentidos, supuestamente. Por las necesidades de la gente, de la sociedad, se planean las políticas públicas en primer principio. Es un proceso, un curso de acción que involucra todo un conjunto complejo de decisiones y operadores, quienes las fijan, quienes las tratan de aterrizar. La política también es una actividad de comunicación pública, de allí que el propósito de la presente conferencia es ser una guía en la comprensión y análisis de lo que significan las políticas públicas, así como contribuir al entendimiento de los mecanismos de diseño y elaboración de las mismas. Parto diciendo que lamentablemente las políticas públicas, al menos en Chile, son políticas públicas que muchas veces son ideológicas más que pensadas en las necesidades de la gente. La gran tarea es ser una guía en la comprensión y análisis de lo que significan las políticas públicas, así como contribuir al entendimiento de los mecanismos de diseño y elaboración de las mismas. Que se tenga una idea clara y sencilla de lo que son las políticas públicas en un contexto generalizado y los pasos que se debe llevar a cabo para implementarlas. Dada la importancia de las políticas públicas para la transformación social, el documento explica por qué y bajo qué circunstancias estas constituyen un factor decisivo para promover o inhibir la transformación social. Por lo mismo que decía yo recién, porque son muchas veces planeadas o pensadas como un programa de gobierno ideológicamente pensada, de acuerdo al gobierno de turno. Políticas educativas son aquellas políticas públicas que responden en alguna medida a requerimientos sociales en el ámbito sectorial de la educación. La definición de políticas públicas, sin embargo, tiene distintas aproximaciones, evolucionando permanentemente en el tiempo. Dicha evolución está vinculada a los cambios de nuestro entorno social, cultural, político, económico e institucional. Muchas veces las políticas públicas son planificadas, son planteadas y puestas en marcha, pero hay circunstancias o variables de todo ámbito que las hacen cambiar.
Por lo tanto, llevar una política pública desde el inicio de un gobierno hasta el final es difícil. Y llevarlo de un gobierno a otro gobierno, más difícil todavía, aunque muy buena la política pública sea. Así, mientras que el siglo pasado la toma de decisiones era exclusivamente estatal, con su poder de crear, estructurar y modificar el ciclo de políticas públicas, en la actualidad la participación de diversos actores, la creación de consenso y legitimidad en los asuntos públicos se han tomado ineludible para la gobernanza en cualquier territorio. Desde este enfoque, conceptualmente se puede decidir que las políticas públicas corresponden a cursos de acción y flujos de información relacionados con un objetivo público definido de forma democrática, lo que son desarrolladas por el sector público, parlamento, y frecuentemente con la participación de la comunidad del sector privado, rara vez que los consideran. Es de manera general en conjunto de opciones y decisiones interrelacionadas que implica el establecimiento de objetivos y la definición de los medios para alcanzarlos, en respuesta a demandas políticas que están hoy en la necesidad del pueblo o de la sociedad. En este sentido, las políticas públicas son instrumentos de gobernabilidad que dan forma a la política, asignando ganadores y perdedores entre ciudadanos y grupos de interés, lo que suele afectar el ciclo de política, la participación y las demandas futuras. Así, y dado que sirven a compromisos tanto sustantivos como políticos, las políticas públicas son finalmente un componente clave de la política misma. Es decir, la política no puede funcionar si no tiene políticas públicas en un gobierno determinado. ¿Qué entendemos por una buena política pública? Una buena política pública de excelencia corresponde a aquellos cursos de acción y flujos de información relacionados con los objetivos políticos definidos en forma democrática, los que son desarrollados por el sector público y frecuentemente con la participación de la comunidad y el sector privado. Una política pública de calidad incluirá orientaciones o contenidos, instrumentos o mecanismos, definiciones o modificaciones institucionales y la previsión de sus resultados. Y esto en consenso con la sociedad o con las fuerzas sociales de diferentes líneas de trabajo del país. Ahora bien, las políticas educativas en Chile. En el periodo comprendido en el año 2004-2016 se han observado importantes cambios en las políticas educativas en Chile. Sin embargo, aun cuando se han conseguido importantes logros, en la actualidad la educación sigue siendo el principal desafío que enfrenta el país para convertirse en una sociedad más igualitaria y verdaderamente desarrollada. Pese a los esfuerzos, el sistema educativo en Chile presenta altos niveles de segregación y desigualdad que se instalaron a causa de ciertas prácticas como el financiamiento compartido y la selección escolar, etc. La existencia de un copago discrimina a la familia en función de su capacidad económica y contribuye al aumento de la segregación en el país sin aportar significativamente en calidad. En consecuencia, las familias no tienen posibilidad de escoger el establecimiento al que quieren que asistan sus hijos, sino que solo pueden optar por aquellos que tienen la posibilidad de pagar. Aquí quiero agregar algo que es tan importante. El gobierno, en la ley de inclusión, en el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, 2017, 1 de marzo, partió la ley de inclusión. Y supuestamente ley de inclusión, que bueno, porque ahí vamos a tener a todos en el mismo lugar, tendrán todos el mismo derecho, tendrán todos la misma condición. Al revés, se plantea un sistema de admisión escolar, llamado SAE,
que los niños tienen que postular, los padres tienen que postular a los colegios. O sea, no solamente el pago, el copago, no. Hoy día en los colegios gratuitos los padres tienen que hacer una postulación, esperar el resultado y si no queda en el colegio que el padre postuló, tiene que irse al colegio que el gobierno o el Ministerio de Educación designe para ese alumno, donde hayan cupos. O sea, no es que solamente el copago o el pago haga la selección, sino que este sistema de admisión escolar, que está vigente, que hoy día está vigente en todo el país, obliga al padre a postular al menos a 10 colegios para que su hijo quede en uno de ellos. Sin embargo, no siempre quedan en los que los padres quieren o representan mejor a sus intereses según los proyectos educativos. Se pone de manifiesto la política económica porque no es posible realizar la política social sin relacionarla con el desarrollo económico y viceversa. El fenómeno de incrementación de la pobreza produjo una merma en el nivel de vida de ciertos grupos poblacionales, marcados fuertemente con diferencias sociales. Pero este aumento no es nuevo y su aumento no cesa, es decir, la pobreza viene hace muchos, muchos, muchos años y sigue en aumento en nuestro país. Las brechas han aumentado, las brechas de nivel económico, las brechas a nivel social, las brechas a nivel vulnerabilidad han aumentado en la población. Eh, los gobiernos deben especificar los programas de políticas públicas para su periodo, para 4 años. Esta determinación es un modo efectivo para no darle a mucha gente lo que quiere. Es decir, en 4 años no se logra en educación, al menos, cambios. Y eso lo sabemos todos. Lo habitual es que no haya política pública óptimas, sino un rango de soluciones posibles. No hay garantía de escoger la mejor política pública, pero es un deber de los gobiernos elegir cursos de acción, en cursos de acción que permitan solucionar los problemas sociales de la población. Es conveniente distinguir entre el programa público y la agenda de gobierno. A veces porque la demagogia infló el programa y en todo caso porque se aspira a elegir secuencias óptimas, efectos de cascada, momentos políticos y económicos. Una mirada central de un grupo de interés es lograr incorporar sus propias alternativas a temas de agenda que otros han hecho prominentes. Así se afecta a las políticas, considerando incluso si no se afecta a la respectiva agenda. Se requiere una visión estratégica de mediano plazo que conjugue adecuadamente la dimensión política, la técnica en las políticas públicas. Para ello conviene institucionalizar una hoja de ruta para la gestión del gobierno que se evalúe y actualice periódicamente. La función de análisis prospectivo debería convertirse en una rutina formal en la gestión del poder ejecutivo. Es una realidad que el rol del gobierno y de las empresas de Chile han sufrido grandes transformaciones estructurales que han cambiado el panorama de la economía y de la política durante las últimas décadas que hacen necesaria la implementación de nuevas políticas. Esto lo sabemos por la pandemia y ante la pandemia, los estallidos sociales en Chile, etc. Esto lo manifestó recién el presidente de las Naciones Unidas, donde dijo que Chile sigue siendo el país más desigual, con mayor desigualdad de Latinoamérica y del Caribe. Los gobiernos, al hacerse cargo constitucional y políticamente muchos de los problemas sociales y económicos que afectan a los individuos y grupos sociales, han debido a desplazar el énfasis de la política hacia el eje de las políticas públicas. Tales problemas demandan una solución por parte de los gobiernos. Había que velar por el bienestar social.
La política es un concepto, a diferencia de las políticas públicas, más relacionado con el tema del poder y su uso legítimo en la sociedad. Ahora bien, se puede tener la política, satisfacción de las necesidades educativas de los sectores juveniles de edad escolar con un alto grado de vulnerabilidad. Para dicha política pública se pueden generar programas que apoyen el desarrollo de estos, pero hoy la falta de recursos fiscales impide el desarrollo de proyectos educativos del gobierno de turno. Contrariamente, la inversión en educación en la última década ha ido en aumento, lo que no se refleja en la calidad educativa del país. Hay un cuadro que nos dice que en el año 90 se inyectaron se inyec- 2.700 millones de dólares en el gobierno de Patricio Aylwin y en el año 2018 se inyectaron 27.000 millones de dólares. Es decir, si vemos la calidad educativa en Chile versus la inyección de recursos, no hay comparación. Seguimos al debe en lo que es la calidad. Seguimos al debe en lo que es en todas las mediciones internacionales, porque estamos siempre a la colita abajo de este mapa donde muestra las grandes potencias en educación. Durante los gobiernos de Eduardo Frei Montalva, Salvador Allende, las reformas en el ámbito educacional tuvieron prioridad y merecen destacarse. Por ejemplo, el avance de 6 u 8 años de educación en el ciclo de enseñanza básica a 4 años en el caso de educación media. En este periodo también hubo una gran ampliación de la cobertura y la oportunidad educativa. Ya la fase más contemporánea de la historia de las políticas educativas de Chile puede, a su vez, ser dividida en dos periodos de análisis en este caso. Ahora bien, durante estos del año 90 al 2017-2018 se crearon muchas leyes en educación, se cambió la LOCE, la Ley Orgánica Constitucional del Estado, a la Ley General de Educación, la Ley de Aseguramiento de la Calidad, la Ley de Inclusión, que es curioso, lo que menos tenemos en Chile es inclusión, y por eso la puse, aporta la inclusión en Chile. Hoy día no, hoy día la excluye, hoy día no hay inclusión en los colegios. Claro, los niños que llegan, que postulan, ya es una selección, por lo tanto están excluyendo alumnos que quieren estudiar en diferentes colegios. Tras los últimos 40 años de reforma, se han instalado un marco regulatorio y un conjunto político-educativo que enfatizan principios diversos y siguen motivando muchas veces, antagónicas, desde la competencia a la colaboración, desde la selección a la inclusión, desde la imposición de apoyo externo a la creación de capacidad interna. Aquí ya tenemos una incongruencia. De la selección a la inclusión, seguimos seleccionando. Para entrar a la universidad hay que dar la prueba de transición universitaria llamada hoy día, donde los alumnos no es llegar a ingresar, tienen que postular, tienen que dar la prueba y si les va bien pueden ingresar, si les va mal quedan fuera de la universidad. Entonces seguimos seleccionando. ¿Y dónde está la inclusión con estas políticas públicas que implementan los gobiernos de turno? Esto no es de ahora, insisto, esto es de muchos años. Por eso la ley de inclusión, cuando salió el 2017, era una luz de esperanza para muchos de nosotros. Dijimos, por fin va a haber inclusión en Chile. Por lo tanto, aunque las políticas públicas son acciones meramente del gobierno, no se reduce a este. Los ciudadanos somos responsables también de generar un cambio significativo, ya que, como afirmó Paul Romer, 2019, primer economista del Banco Mundial, los funcionarios del gobierno no actúan en el vacío. Sus decisiones reflejan el poder de negociación de los ciudadanos que compiten entre sí para defender intereses contrapuestos. Y enfocarnos como ciudadanos en la materia de gobernanza como respuesta clave
a los desafíos que enfrenta el Chile de hoy. Será la garantía futura para el cumplimiento de la ley de interés de la equidad, el desarrollo y la prosperidad e inclusión y diversidad en los diferentes sectores. En síntesis, las políticas públicas participan en el desarrollo nacional al solucionar y responder a las variables carencias, necesidades, intereses, exigencias, predilecciones, individualismo y comunitarias, pero así hacer posible el progreso de los ciudadanos y reforzar su convivencia. Deben establecerse dentro del marco jurídico vigente, ser elaborados por personas capacitadas para ello, tener viabilidad financiera, estar orientada hacia el bien común y permitir la participación ciudadana, lo que hoy no se ha aceptado todavía. El ciudadano puede hacer marchas, puede hacer manifestaciones, pero la verdad que rara vez son escuchados. Los padres hicieron manifestación, los padres apoderados de Chile. La Federación de Padres Apoderados de Chile hizo una manifestación contra este sistema de selección a los colegios, al famoso sistema de admisión escolar que yo mencioné hace un rato atrás. Manifestaron esto, se lo manifestaron al gobierno, a los ministros de educación, pero no hubo cambio. La ley de inclusión sigue, el sistema de admisión escolar sigue y los padres deben dejar a sus hijos donde el Ministerio de Educación designe, no donde yo quiera, como padre. Las evaluaciones de las políticas públicas deben ser imparciales, se hacen para mejoría, no para estigmatización, como acción de seguimiento y monitoreo. Deben incluir cualquier momento desde la propia definición de prioridades y elaboración del diseño, implementación, recursos, desempeño durante su transcurso, resultados parciales, complicaciones, dificultades hasta resultados finales e incidencias sobre usuarios. Las evaluaciones a las políticas nacionales realizadas presentan elementos relevantes para la toma de decisiones en el marco de las importantes transformaciones y procesos de reforma educativa que vive Chile. Analiza el continuo educativo y destaca recomendaciones que, de implementarse, podrían presentar impactos positivos en la calidad de los aprendizajes y la equidad del sistema en los conjuntos. Las políticas públicas en Chile deben diseñarse y gestionarse en entornos educativos que avancen en calidad para ser impulsores de la creatividad, la innovación e inclusión en los colegios y universidades de este país. Aquí me detengo un segundo para hacer un análisis de lo que fue lo que ha sido este tiempo pandemia. Aquí este tiempo pandemia se nos dijo, vamos a trabajar virtualmente con nuestros alumnos. Pero virtualmente significaba que nuestros alumnos tuviesen internet, tuviesen tecnología, tuviesen acceso a plataformas, pero resulta que la brecha que se detectó, había un 30% de alumnos que tenían acceso a todo esto, y el 70% vive en sector rural, se tenían que subir al cerro, y por ahí apareció una propaganda donde dos niñitos se subían en un cerro con una mesa, el papá les ponía la mesa y podían conectarse con su celular a la clase. El gobierno anterior, el ministro que estaba de turno, prometió achicar la brecha tecnológica con todos estos niños. Promesa al pueblo, promesa a la sociedad, promesa a los establecimientos educacionales, promesa que nunca se ha cumplido. Es decir, la brecha virtual se ha mantenido. Es decir, la calidad, la inclusión no se consideró para nada y la calidad en educación durante estos casi 3 años de pandemia ha sido nulo. Debemos decir que los aprendizajes han sido casi un 10% de lo que deberían estar aprendiendo los alumnos. Conclusión.
Por último, el rol de las políticas públicas en el mejoramiento educativo depende del contexto de cada establecimiento, es decir, aquellos elementos externos que influyen en el quehacer cotidiano de cada comunidad escolar. El elemento externo considerado más explicativo de los resultados educativos es el nivel socioeconómico en el que los establecimientos educacionales están inmersos. Otro elemento muy importante que influye en la manera con que una escuela responde a las políticas y proyecta la mejora es aquel vínculo a las personas o apoyo institucional de las autoridades intermedias, lo que no se hay hoy día y no se ha habido hace mucho rato. Aunque, en efecto, la escuela a través de sus capacidades internas, es decir, con el esfuerzo de cada profesor, de cada directivo, dentro de cada escuela, como una isla, es la principal unidad de cambio. El liderazgo del sostenedor es clave en términos de cómo las políticas son percibidas o recibidas por una escuela, lo que influencia la adecuada o no implementación de las mismas, tanto en razón de la falta de apoyo técnico, pedagógico, como político y económico. De lo anterior se aclara que las políticas públicas son la consecuencia de directrices, pautas decisorias que definen la manera de actuar en casos especiales. El carácter público de las políticas está dado por la participación en estas decisiones tengan la diferencia, el actuar de los diferentes actores involucrados, conjunto de decisiones y principios y normas que orientan la acción, definiendo objetivos y metas concretas orientadas a legitimidad, ejercer el poder y la autoridad que conduzcan a satisfacer determinadas necesidades de un país, sector, institución, comunidad, escuela y educación. Una vez que ya hemos analizado y conceptualizado a las políticas públicas, que podremos decir desde una perspectiva de la sociedad civil, las políticas públicas son relevantes ya que constituyen uno de los instrumentos socialmente disponibles para atender las necesidades de la población. La visión que se requiere enfatizar aquí es una de tipo instrumental, haciendo hincapié que son medios para solucionar la resolución de los problemas sociales. De lo anterior se puede deducir que el ideal de un gobierno es tener políticas de Estado para mantenerlas en el tiempo, ajeno al gobierno de turno. ¿Por qué digo esto? Porque han habido políticas públicas en un periodo de gobierno que han sido muy buenas en educación, pero el gobierno que llega a la forra y incluye nuevas políticas públicas. Y esto hace que todo un proceso de 4 años se corte sin ninguna evaluación. Si fue buena, fue mala, tuvo impacto en los escolares, tuvo impacto en la calidad, tuvo impacto en la igualdad, tuvo impacto en la inclusión. Por lo tanto, las políticas públicas hoy día, como son implementadas o son formadas de una forma ideológica, difícilmente hoy día se está pensando en el bienestar de los alumnos, en el bienestar de los escolares. Más aún, y con esto termino para no aburrirles, más aún hoy día las políticas públicas principalmente ayudan al sector público, a los alumnos del sector público, cuya vulnerabilidad muchas veces está más baja que los alumnos del sector particular subvencionado, que cumplen la misma función. Una escuela que es municipal o pública está al frente de una escuela particular subvencionada, estos niños no tienen los mismos de particular subvencionada, no tienen los mismos derechos que los públicos. Pongo un solo ejemplo para terminar. En Chile, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, JUNAEP, entrega computadores a niños de séptimo básico. 80.000, 89.000 computadores.
Solo 80 computadores fueron entregados al sector particular subvencionado y los tantos o miles más al sector público. ¿De qué inclusión, de qué igualdad estamos hablando? Amigos, quería entregar este mensaje. Eh, Muchas gracias. En las láminas va a estar todo, las proyecciones, simplemente esto yo creo que lo van a subir para que lo puedan revisar con calma y puedan ir viendo paso a paso lo que yo en las láminas traté de reducir todo este momento de conversación con ustedes. Agradecerles su interés, su su interés y además creo que estoy hablando y se han sentido identificados con lo que yo dije. Al final de la última lámina está mi correo, mis datos para que quien quiera contactar o tenga dudas, consultas, pueda hacerlo. Muchas gracias y que Dios les bendiga a todos ustedes y cuídense mucho. Gracias.